dioses, fenicios y druidas. Esto está inscrito sobre las paredes de Waraburt. He aquí la descripción que hace el libro de la invención de la escritura por Freya. Lo que aparece en lo alto del signo de Yule, es decir, el primer signo de Brualda, también el origen del principio deriva el tiempo, este es el Croder, que debe ir siempre alrededor del Yule. De acuerdo con este modelo, Freya formó las letras erguidas que utilizó para escribir el text. Cuando Fasta fue Eremoder sacó de ellas una forma cursiva. El Vidkoning, es decir, el rey del mar Godfrey el Viejo, hizo números separados para la escritura erguida y para la escritura cursiva. No es por tanto excesivo que lo celebremos una vez al año. Debemos estar eternamente agradecidos a Brualda porque permitió que su espíritu ejerciera tal influencia sobre nuestros antepasados. En su época, Finda también inventó un modo de escribir, pero era tan presuntuoso y tan lleno de adornos que sus descendientes olvidaron pronto su significado. Después aprendieron nuestra escritura, esto es, los fineses, los teries y los crecalanders, pero no supieron que estaba sacada de Yule y por tanto siempre tenían cosas que ocultar. Al hacerlo así actuaron muy imprudentemente, pues solo con muchas dificultades podían sus hijos leer los escritos de sus antecesores, mientras que nuestros más antiguos escritos son tan fáciles de leer como los que fueron escritos ayer. He aquí una muestra de la escritura y de la cursiva, así como de ambos tipos de números. Esto está inscrito sobre Waraburt por el Aldegamude. El Waraburt no es la ciudad de una doncella, sino el lugar en donde se almacenan todos los artículos extranjeros comprados por los marineros. Se encuentra a 3 horas de Medesas Blick. Así es el prefacio. Eminencias, inclinad vuestras cabezas, llorad, corrientes y nubes. Así es. Soland, Escandinavia, se sonroja, un pueblo esclavizado halla vuestra vestidura. Oh Freya. Esta es la historia. 101 años después del hundimiento de Atlandia. 2193 menos 101 es igual al año 2092 a.C. Un pueblo salió del este. Ese pueblo era conducido por otro. Detrás de nosotros, en Twistland, Alemania, comenzaron a disputar, se dividieron en 2 partes, y cada una siguió su propio camino. De una no nos ha llegado ningún relato, pero la otra llegó a la parte anterior a nuestra Soland, que estaba escasamente habitada, sobre todo en la parte superior. Fueron capaces de tomar posesión de ella sin conquista, y como no hicieron ningún daño, no les hicimos la guerra. Ahora que hemos aprendido a conocerlos, describiremos sus costumbres, y después los asuntos que hay entre nosotros. No eran un pueblo salvaje, como la mayor parte del pueblo de Finda, como los egipcios, tenían sacerdotes y también estatuas en las iglesias. Sus sacerdotes eran los únicos dueños. Se llamaban a sí mismos magiares, y Magia, su jefe. Es el sumo sacerdote y el rey en una sola persona. El resto del pueblo no contaba, y les estaba sometido. Este pueblo ni siquiera tenía un nombre, les llamamos fineses, pues, aunque todas sus fiestas son tristes y sangrientas, son tan ceremoniosos que somos inferiores a ellos en ese aspecto. Pero no han de ser envidiados, pues son esclavos de sus sacerdotes, y todavía más de sus credos. Creen que abundan por todas partes los espíritus malignos, y que entran en los hombres y las bestias, pero nada saben del espíritu de Brualda. Tienen armas de piedra, y los magiares de cobre. Los magiares afirman que pueden exorcizar y llamar a esos espíritus malignos, y eso asusta al pueblo, de modo que nunca se ve una cara alegre. Cuando estuvieron bien establecidos, los magiares desearon nuestra amistad, alabaron nuestro lenguaje y costumbres, nuestro ganado y armas de hierro, que gustosamente hubieran cambiado por sus ornamentos de oro y plata, y siempre mantuvieron a su pueblo dentro de sus propios límites, y eso superó a nuestra vigilancia. 80 años después, justo en la época del Yulefest, invadieron nuestro país como una tormenta de nieve conducida por el viento. Todo el que no pudo huir fue asesinado. Se invocó a Freya, pero los Solanders habían despreciado su consejo. Luego se reunieron todas las fuerzas, y fueron mantenidas a 3 horas de Godasburt. Pero la guerra continuó. Cato Caterine era el nombre de la sacerdotisa que era Burkmag de Godasburt. Era orgullosa y altiva, pero no buscó consuelo en la madre, pero cuando los Burteeren supieron esto, ellos mismos enviaron mensajeros a Texland a la Eremoder. Mina, este era el nombre de la madre. Convocó a todos los jóvenes y marineros de Ostflyland y Dinamarca. De esa expedición proviene la historia de Wodin, que está escrita en las ciudadelas y ha sido copiada aquí.
En Aldergamut vivía un viejo rey del mar llamado Sterik, famoso por sus hazañas. El anciano tenía 3 sobrinos. Godin, el mayor, vivía en Luncamaquia, cerca de Emud, en Ostflyland con sus padres. Ya había mandado tropas en ocasión. Túnez e Inca eran guerreros navales, y en ese momento se encontraban con su padre en Aldergamut. Cuando los jóvenes guerreros se reunieron, eligieron a Godin para que fuese jefe o rey, y la flota naval eligió a Túnez como rey del mar y a Inca como almirante. La flota se dirigió entonces a Dinamarca, donde embarcaron a Godin y sus valientes huestes. El viento era apropiado, por lo que llegaron inmediatamente a Solán. Cuando se unieron los hermanos del norte, Godin dividió su poderoso ejército a 3 cuerpos. Freya era su grito de guerra, y echaron hacia atrás a los fineses y magiares como si fueran niños. Cuando el magi oyó cómo sus tropas habían sido totalmente derrotadas, envió mensajeros con cetro y corona, que dijeron a Godin: «Oh poderoso rey, somos culpables, pero todo lo que hemos hecho ha sido por necesidad. Tú piensas que hemos atacado a tus hermanos por rencor, pero fuimos impulsados por nuestros enemigos, que todavía están junto a nosotros. A menudo pedimos ayuda a vuestra Burgmaad, pero no nos prestó atención. El magi dice que, si nos matamos la mitad de entre nosotros en la lucha, entonces los pastores salvajes vendrán y matarán al resto. El magi posee grandes riquezas, pero ha visto que Freya es mucho más poderosa que todos nuestros espíritus juntos. Él inclinará la cabeza en su regazo. Eres el rey más guerrero de la tierra, y tu pueblo de hierro. Qué gloria para ti si arrojaras a los salvajes. Nuestras trompetas resonarán con tus alabanzas, y la fama de tus hazañas iría contigo a todas partes». Godin era fuerte, orgulloso y aguerrido, pero no era perspicaz, por eso cayó en la trampa y fue coronado por el magi. Muchos marinos y guerreros, a quienes este proceder les disgustaba, se fueron secretamente llevándose a Kat con ellos. Pero Kat, que no deseaba comparecer ante la madre ni ante una asamblea general, saltó por la borda. Entonces se levantó una tormenta que arrojó las naves hacia las costas de Dinamarca, y en ella perecieron todos los tripulantes. Este estrecho se llamó luego Kattegat. Cuando Godin fue coronado, atacó a los salvajes, que eran todos jinetes, y cayeron sobre las tropas de Godin como si fueran pedrisco, pero como un viento salvaje fueron arrojados y no se atrevieron a volver de nuevo. Cuando Godin regresó, Magi le dio a su hija como esposa. Después de eso fue incensado con hierbas, pero eran hierbas mágicas, y gradualmente se fue haciendo tan audaz que se atrevió a repudiar y ridiculizar a los espíritus de Freya y Brualda, mientras que inclinaba su cabeza ante las imágenes falsas y engañosas. Su reino duró 7 años, y luego desapareció. El magi dijo que fue cogido por los dioses y todavía reina sobre nosotros, pero nuestro pueblo se ríe de lo que ellos dicen. Al tiempo de haber desaparecido Godin, surgieron las disputas. Deseamos elegir otro rey, pero Magi no lo permitió, afirmó que era un derecho que le habían dado sus ídolos, pero aparte de esta disputa había otra entre los magiares y los fineses, quienes no honraban ni a Freya ni a Godin, pero el Magi hizo lo que quiso, pues su hija había tenido un hijo de Godin y consideró que ese hijo era de alta descendencia que hiciera las cosas a su modo, pero los hombres buenos marcharon. Muchos magiares huyeron con sus tropas, y los pueblos marinos embarcaron, acompañados de un grupo de fornidos fineses de Niftunes y Nifinca. Todo esto está inscrito en el Baraburg, sino también en el Burg Estavia, que está detrás del puerto Estabre. Cuando Túnez deseó volver a casa, se dirigió primero hacia Dinamarca, pero no desembarcó allí, pues así lo había ordenado la madre, ni iba a desembarcar en Flyland, ni en ningún lugar de por allí. De ese modo habría perdido a toda su gente por las necesidades y trabajos, así que desembarcaba por la noche para robar y navegaba durante el día. Costeando de ese modo, llegó al fin a la colonia de Cádiz, así llamada porque estaba construida con un muelle de piedra. Allí compraron toda clase de objetos necesarios, pero Tuntia, la Burgmaad, no les permitió establecerse allí. Cuando estuvieron dispuestos comenzaron los desacuerdos. Túnez deseaba navegar a través de los estrechos hasta el Mediterráneo, y entrar al servicio del rico rey egipcio, como ya había hecho en otra ocasión, pero Inca dijo que ya había tenido bastante contacto con el pueblo de Finda. Inca pensó que quizá algunas tierras altas de la Atlántida podían haber permanecido formando una isla en la que él y su padre podrían vivir en paz. Como los dos primos no se ponían de acuerdo,
Túnez plantó una bandera roja en la orilla, e Inca una bandera azul. Todos los hombres podrían elegir lo que quisiesen, y para su asombro, la mayor parte de los fineses y magiares siguieron a Inca, quien había puesto objeciones a servir a los reyes del pueblo de Finda. Cuando hubieron contado a la gente y dividió las naves de acuerdo con el número, la flota se separó. Más tarde oiremos hablar de Túnez, pero nunca más de Inca. Túnez costeó a través de los estrechos hasta el mar Mediterráneo. Cuando la Atlántida se hundió también hubo mucho sufrimiento en las costas del Mediterráneo, por cuya razón muchos pueblos de Finda, los Crecalanders, y pueblos de la tierra de Lida, vinieron hacia nosotros. Por otra parte, muchos miembros de nuestro pueblo fueron a la tierra de Lida. El resultado de todo esto fue que los Crecalanders dejaron de ser dirigidos por la madre. Túnez había contado con ello, y deseó por tanto encontrar allí un buen puerto desde el que pudiera partir para servir al rico príncipe, pero por la apariencia que tenían su gente y su flota, los habitantes de las costas pensaron que eran piratas y los expulsaban. Llegaron finalmente de la Atlántida. 2193 menos 193 es igual al año 2000 a.C. Cerca de la costa encontraron una costa con dos profundas bahías, por lo que parecía se trataba de tres islas. En el centro de una se establecieron, y después construyeron una ciudad rodeando el lugar. Luego desearon darle un nombre, pero no se pusieron de acuerdo sobre ello. Algunos querían llamarlo Freyasburg, otros Neftunia, pero magiares y fineses rogaron que fuera llamada Tirisburg. Tir era el nombre de sus ídolos, y en el día de fiesta habían desembarcado, a cambio se ofrecían a reconocer a Túnez como rey perpetuo. Túnez se dejó persuadir y los otros no pelearon por ello. Cuando estuvieron bien establecidos, enviaron algunos viejos marinos y magiares en una expedición hasta la ciudad de Sidón, pero al principio los habitantes de la costa no tenían ninguna relación con ellos, y decían, solo sois aventureros extranjeros a quienes no respetamos. Pero cuando les vendimos algunas de nuestras armas de hierro, todo fue bien. También desearon comprar nuestro ámbar, y sus preguntas sobre él eran incesantes, pero Túnez, era perspicaz, pretendió que no tenía más armas de hierro ni ámbar. Los mercaderes vinieron y les pidieron 20 naves, que ellos cargarían con las mejores mercancías y con todos los remeros que se necesitase. 12 naves fueron cargadas con vino, miel, cuero curtido y sillas de montar y bridas montadas en oro como nunca se había visto. Túnez navegó hasta el Flymer con todos estos tesoros, que tanto complacieron al Grevetman de Westflyland, que éste indujo a Túnez para que construyera una lonja en la desembocadura de Flymer. Después que este lugar fue llamado Almanaland, y el mercado Toela Atmark. La madre advirtió que podían vender todo salvo armas de hierro, pero no se prestó ninguna atención a lo que ella dijo. Cuando los tirios tuvieron así campo abierto, llegaron desde lejos y desde cerca para llevarse nuestras mercancías, para pérdida de nuestra gente marinera. Por tanto, se resolvió en una asamblea general que solo se permitirían 7 naves tirias en un año, y no más. ¿Cuál fue la consecuencia de todo esto? En la parte más al norte del Mediterráneo hay una isla cercana a la costa. Llegaron allí y pidieron comprarla, sobre lo que se celebró un consejo general. Se pidió el consejo de la madre, y ella deseaba verlos distantes, por lo que no vio daño en ello, pero cuando después vimos el error que habíamos cometido, llamamos Micelia, Marcelía, a la isla. Enseguida se verá la razón que tuvimos. Los Golem, nombre que recibían los sacerdotes misioneros de Sidón, habían observado que la tierra estaba escasamente poblada y alejada de la madre. Con el fin de causar una impresión favorable, ellos mismos se llamaban en nuestra lengua seguidores de la verdad, o, más brevemente, Triuweden, como les llamó después nuestro pueblo marinero. Cuando estuvieron bien establecidos, sus mercaderes cambiaron sus bellas armas de cobre y todo tipo de joyas por nuestras armas de hierro y cueros de bestias salvajes, eran abundantes en nuestros países meridionales, pero los Golem celebraron todo tipo de fiestas viles y monstruosas, que los habitantes de la costa promovían con sus lascivas mujeres y su dulce vino envenenado. Si alguno de nuestro pueblo se conducía de forma que su vida estaba en peligro, los Golem le proporcionaban refugio y lo enviaban a Ponicia, es decir, Palmland. Cuando se había establecido allí, le hacían escribir a su familia, amigos y conocidos diciendo que el país era tan bueno y la gente tan feliz que nadie podía tomarse una idea de él. En Gran Bretaña había muchos hombres, pero pocas mujeres. Cuando los Golem supieron esto, llevaron chicas de todas partes y se les dieron a los britanos por nada.
Pero todas esas mujeres servían a sus propósitos de robar niños a Brualda para dárselo a los falsos dioses.